esta determinación, en todo caso no hay inconveniente de hacer. B dice tabule y grafique la presión vertical o esfuerzo desviador versus la deformación axial para cada una de las tres muestras, ¿no? Tomando nota. Esto sí lo vamos a desarrollar conjuntamente conmigo, para lo cual primero vamos a tabular cada uno de los datos de las tres muestras del ensayo de compresión triaxial. Y una vez que tengamos la tabulación, graficaremos la presión vertical versus la deformación axial. De manera que eso nos permite determinar eh, el- los parámetros del sigma 1 y sigma 3, vale decir el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor. C. Dice, utilizando el círculo de Mohr, grafique los esfuerzos principales, de los que le estaba haciendo referencia sigma 1 y sigma 3, ¿no? Entonces, una vez que hemos obtenido los valores de sigma 1 y sigma 3, podemos graficar nosotros el círculo de Mohr para cada una de las tres muestras. Y una vez graficado, simplemente trazamos una tangente, lo que nos va a permitir determinar los parámetros de resistencia no drenados, vale decir el valor de C sub U, que vendría a ser la resistencia al esfuerzo no drenado del suelo, y el ángulo de fricción no drenado. Estos dos parámetros son fundamentales para el cálculo de la inestabilidad de luz. Por ahí la importancia del ensayo de compresión triaxial. Igualmente, para que sigan tomando nota, acá tienen algunos datos de la muestra. El diámetro de la muestra es igual a 6.35 centímetros. La altura de la muestra, 14.78 centímetros. El peso de la muestra, 920.20 gramos. Y aquí tienen además los datos del contenido de humedad para que puedan calcular los parámetros índices. Tienen el peso del suelo húmedo más el recipiente, que es un equivalente a 939.92 gramos. El peso del suelo seco más recipiente, 811.07 gramos. El peso del recipiente, 48.62 gramos. Y además la gravedad específica de los sólidos, 2.78. ¿Cómo sabemos que la gravedad específica es un dato adimensional? Además, tienen ustedes acá los datos de la compresión triaxial para cada una de las tres muestras, ¿no? La muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3. Tienen la presión de celda, eh, que es el equivalente al esfuerzo confinante. Vamos en la teoría de que el esfuerzo confinante se le denomina también presión de celda, es el valor del sigma sub 3, y eso te da el laboratorio, ¿no? Para la muestra 1 es 0.70 kilogramos por centímetro cuadrado. Para la muestra 2, 1.40 kilogramos por centímetro cuadrado. Y para la muestra 3, 2.80 kilogramos por centímetro. La velocidad del ensayo, obviamente como que se hace en el mismo equipo, se trabaja con la misma velocidad para las tres muestras. Y en este caso es 0.02 pulgadas por minuto para cada una de las tres muestras. La constante del anillo es un solo anillo, es un solo equipo en el que se hacen los tres ensayos. Y esa constante del anillo es 107.2 kilogramos por milímetro para las tres muestras. Entonces acá tenemos también estos datos primigenios de lo que es la compresión triaxial, además de estos datos complementarios para cada una de las tres muestras, ¿no? Para la muestra 1 se tendrá el deformímetro y el dial de carga. Igualmente la muestra 2, su deformímetro y dial de carga. Igualmente para la muestra 3, deformímetro.
Estos equipos son ingleses y por ese motivo es que las unidades que te boten en laboratorio están expresados en pulgadas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dejarle unos minutos para que puedan tomar nota de estos datos para cada una de las tres muestras, ¿de acuerdo? Entonces, unos minutos para que puedan copiar.
Muy bien, ya que tienen ahora los datos, vamos a empezar a explicarles cómo es que tienen que tabular cada uno de estos datos que nos da el ensayo acción triaxial. Para la muestra 1, entonces empecemos. Se han dado cuenta de que tenían la primera columna, que es de forma de pulgadas, ¿sí? De la muestra número 1 en pulgadas y ideal de carga. Entonces, de esa primera columna que tenían el deformímetro en pulgadas, vale decir, para la muestra número 1, lo primero que se realiza es que ese, esta columna de formímetro lo vamos acá a la siguiente columna de formímetro, vamos a convertirlo a centímetros, ¿de acuerdo? De pulgadas a centímetros, ¿de acuerdo? Entonces acá, para cada valor, ¿no? Si tenías acá el formímetro en pulgadas 0,005, su equivalente en centímetros será 0,013. Entonces lo va amplificando, a manera de estar copiando también. Lo único que se hace entonces acá en esta columna es transformar de pulgadas a centímetros, ¿no? 0,010, el equivalente es a 0,025, ¿no? Y así sucesivamente, entonces en esta columna convierten solamente pulgadas a centímetros, ¿de acuerdo? En la siguiente columna sobre el dial de carga, ¿no? Acá en que te da el laboratorio, te lo da en pulgadas, ¿no es cierto? Y entonces acá igualmente lo vamos a convertir, pero en este caso a milímetros, ¿de acuerdo? Aquí estaba en pulgadas, ahora hay que convertirlo a milímetros, ¿sí? Por ejemplo, el dial de carga que estaba a 0,0012 pulgadas, su equivalente en milímetros es a 0,030, ¿no? 0,0025, su equivalente es a 0,064. En el caso de lo que estamos resolviendo, todo vamos a trabajar con 3 decimales, ¿de acuerdo? Con 3 decimales. Entonces, fíjense, la segunda columna, acá en todo caso, la convertimos también de pulgadas a milímetros, ¿verdad? A milímetros. Luego vamos a determinar lo que es la carga, ¿sí? Y la carga, cómo se determina. Entonces, acá corresponde a esto de la carga. Nosotros tenemos acá una relación, fórmula para determinar la carga, ¿no? Y la carga viene a ser igual al dial de carga que hemos convertido a milímetros por la constante del anillo, ¿no? Dial de carga en milímetros por la constante del anillo. Ya era un dato, ¿no? De laboratorio, la constante del anillo. Entonces, simplemente hacemos el producto del dial de carga en milímetros, vale decir, por ejemplo, en el caso 0,0030 por 107,5 creo que era la constante del año, ¿no? Entonces está como dato de este laboratorio. Podemos verificar 107,2 kilogramos por litro, ¿no? Entonces, fíjate, multiplicamos y solamente nos va a quedar las unidades en kilogramos. 107,2 entonces. Cada uno de los datos, ¿no? Del dial de carga, vamos a multiplicar por 107,2.
lo que nos va a dar para el primer caso 3.267 kilogramos, para el segundo 6.807, para el tercero 10.075 y así sucesivamente. Determinan ustedes la carga en kilogramos, de acuerdo a esta relación, ¿no? La carga real de carga en milímetros por la constante de la que es dato del laboratorio. A continuación, se tendría que determinar la deformación axial en porcentajes. Y la deformación axial en porcentajes, para lo cual van a usar ustedes esta siguiente relación. La deformación axial en porcentajes dice el límite final menos el límite inicial por 100, por el porcentaje, pues, ¿no? Entre la altura de la muestra, ¿ya? Pero acá hay un detalle. El límite inicial. El límite inicial, que tienes acá en esta fórmula, este límite inicial, ¿cuánto es, no? De la deformación axial, en este caso de la columna del deformímetro en centímetros, que es calcular. Es 0, ¿verdad? Viene a ser 0. Ajá. Al ser el límite inicial 0, entonces, ¿cómo es que queda la fórmula? Solamente ya queda como en este caso, el límite final, ¿cierto? El límite final, solamente ya queda el límite final por 100 entre la altura de la muestra, ¿sí? ¿Qué significa el límite final? El límite final, pues prácticamente es cada uno de los datos que has obtenido en la conversión de, ¿no es cierto?, la deformación o el deformímetro a centímetros. Entonces, vale decir que cada uno de esos datos vas multiplicando por 100 y lo vas dividiendo entre la altura de la muestra. ¿Y cuánto era la altura de la muestra? 14.78 centímetros, ¿no? Eso también lo obtienes de ahí. Y te da como dato los 14.78, ¿no? Entonces, vamos dividiendo, como les digo, cada uno de estos datos, ¿no? Primero multiplicamos por 100 y dividimos por la altura de la muestra. Y vamos obteniendo entonces, ¿qué? La deformación axial, ¿no? La deformación axial. Vale decir, esta columna en porcentajes, ¿de acuerdo? Entonces, para cada uno también de los datos. Luego viene la determinación del área corregida, que está en centímetros cuadrados, ¿no? Y para lo cual, aquí sí ya tenemos un área inicial, ¿verdad? Tú tienes una muestra, y en la muestra tiene un determinado diámetro, lo que te permite calcular su área, ¿no? Y para este caso el área es 31.669. Pero alguien dirá, oye, pero sale esa respuesta. Fácil y básico de tu matemática básica te da el área, ¿no? Circunferencia, teniendo como dato eh, prácticamente acá el diámetro de la muestra. Fíjate que el diámetro de la muestra es 6.35. Si tienes el diámetro de la muestra, entonces puedes determinar el área, ¿cierto? Tiene 6.35 centímetros, ¿no es cierto? Por lo tanto, podríamos determinar el primer área, es decir, el área inicial. Pero igual, no te lo pongo, es copiar. Entonces, tú determinas el área corregida, que va a ser el área inicial. Ese área inicial, ¿no es cierto?, esté en función del diámetro que decía 6.35. Y la fórmula para el área inicial es pi cuartos diámetro al cuadrado. Eso lo sabes, matemática básica, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, aplicas ese pi cuartos diámetro al cuadrado y entonces vas a tener el primer área, que es el área inicial, 31.669 centímetros cuadrados. Y ahora vamos a determinar en función de ese área inicial el área correcta, ¿no? Entonces,
Acá tenemos el área corregida, la siguiente relación que tienen que utilizar para calcular el área. Es que el área corregida es igual al área inicial entre 1 menos la deformación, ¿ya? 1 menos la deformación. ¿Y qué cosa es la deformación? La deformación es igual a la deformación axial que estaba expresada en porcentajes. Entonces, para que solamente quede deformación tendrás que dividirlo pues entre 100, ¿cierto? Dividirlo entre 100. Entonces, cada uno de esos datos había que procesarlos. No te olvides que el área corregida es área inicial sobre 1 menos la deformación, ¿ya? El área inicial ya tienes como dato que has calculado hace un instante, de pi cuarto diámetro al cuadrado, ¿sí? Sobre 1 menos la deformación. La deformación ya tienes en la columna de deformación axial en porcentajes, que tendrías que dividirlo además entre 100, ¿sí? Y a través de ello vamos obteniendo los resultados, ¿no? Entonces acá tienes el área inicial, dice sobre 1 menos el área corregida entre 100, ¿no? Entonces, bueno, me he hecho la deformación axial entre 100. Entonces, si te vas dando cuenta, y por lógica, vamos obteniendo los datos. Inicialmente el área era 31.669. Se sobreentiende que aplicando el pistón de carga del ensayo de compresión triaxial, ¿qué pasa? Por la presión misma se va ensanchando la muestra y achatando, ¿no? Vale decir que pierde altura, pero incrementa su área para no cambiar el volumen, ¿no es cierto? Entonces es lógico que tiene que incrementarse el área. Si el área inicial era 31.669, ya luego pasa a 31.696, fíjate que está incrementando. Luego a 31.724, a 31.751, 31.778. Fíjate que sigue incrementando. 31.806, 31.943, 32.083, 32.223, 32.364, 32.507 y así sucesivamente, fíjate, hasta que la muestra falle. ¿No? Es lógico. En un área inicial tengo el pistón de carga del sello triaxial, cuyo efecto hace que se ensanche, ¿no es cierto? Aumente el área y disminuya su altura, obviamente, hasta que falle. Y ese efecto se puede comprobar acá. Bueno, y finalmente se tendría que determinar el esfuerzo vertical que está dado en kilogramos por centímetro. ¿Y a qué se iguala el esfuerzo vertical? El esfuerzo vertical está dado por esta forma. Viene a ser la carga entre el área corregida. La carga entre el área corregida. Ahí tienes entonces. La carga entre el área corregida. Entonces vayamos a las columnas de la carga y el área corregida. Fíjate que tienes una columna de carga, tienes otra columna de corregida. Simplemente se divide, ¿no? 0 entre 31.669 es igual a 0. 3.267 entre 31.696 es igual a 0.103, ¿no? Y así sucesivamente. La siguiente carga, 6.807 entre el área corregida, 31.724. Esfuerzo vertical, 0.215. Es una simple división. Bueno, entonces acá copien estas fórmulas para que puedan proceder y tabular sus muestras, ¿no? Como en este caso les explicaba la muestra número. Pues tome nota, la carga es igual al material de carga que
está en milímetros por la constante de la anillo. ¿De acuerdo? Luego, para calcular la columna de la deformación axial en porcentajes, la fórmula primigenia es el límite final del límite inicial por 100 sobre la altura de la muestra. Pero ya te expliqué que el límite inicial es cero, por lo tanto solamente cada dato ya se convertiría en el límite final. Y entonces se quedará la fórmula de límite final por 100, que debe estar expresada en porcentajes, ¿verdad? Sobre la altura de la muestra. ¿Y la altura de la muestra cuál es? 14,78, de acuerdo al dato de laboratorio. Luego, para calcular el área corregida, la columna del área corregida, es igual al área inicial entre 1 menos la deformación. Ya que era igual al área inicial, ya habíamos indicado, y esto pues de matemática básica, pi cuartos diámetro al cuadrado. Tienes el diámetro dato de laboratorio 6,35 que reemplazas, y entonces te sale el área inicial. Y luego la deformación simplemente es la deformación axial que estaba en porcentajes dividido entre 100 para convertirse simplemente en unidades, ¿no? Y finalmente el esfuerzo vertical es igual a la carga entre el área por entre el área. Entonces le voy a dar minutos también para que termine de copiar esta tabulación de manera que luego lo verifican y lo comprueban.
Ingeniero, Muy bien, continuemos entonces. Bien, de esa manera entonces se tabula eh, datos del ensayo triaxial, como dice, ¿no? Tabula y grafique la presión vertical, esfuerzo desviador versus la deformación axial para cada uno de los tres muestras. Y hemos tabulado para la primera muestra. De idéntica manera, en la fase asíncrona, ustedes hacen para la muestra 2 y para la muestra 3, que ya está activado también en la plataforma de Canvas. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos la tabulación, entonces vamos a pasar a graficar, porque dice grafique la presión vertical, esfuerzo desviador versus la deformación axial, ¿no? Entonces teníamos justamente el esfuerzo vertical como dato y deformación axial, ¿no? Con esas dos columnas nosotros podemos graficar, en todo caso, ¿sí? Eh, tanto la presión vertical como la deformación axial. Presión vertical versus deformación axial para cada una de las tres muestras. Para efectos didácticos, considera el color rojo, por ejemplo, para la muestra uno, el color azul para la muestra 2 y el color verde para la muestra número 3. Entonces, para la muestra uno tenemos justamente que el esfuerzo principal menor, ya les decía que está todo aleatorio, la presión de celda, eso ya nos da para la muestra número uno, ¿no es cierto? Y nos da el valor de 0,70, ¿no? Para la muestra número 2 nos da también igualmente el esfuerzo desviador, vale decir 1,40. Y para la muestra número 3, 2,80, ¿no? Eso es dato de laboratorio, pueden revisarlo, los datos de compresión triaxial. Entonces, estos datos ya los tenemos para cada una de las tres muestras. Entonces, ¿por qué es importante hacer este gráfico de la presión vertical versus la deformación axial? Justamente es para determinar este delta P1 para la muestra uno, este delta P sub 2 para la muestra 2 y el delta P sub 3 para la muestra 3, ¿no? Entonces, yo voy a graficar la presión vertical para la muestra uno respecto a la deformación axial hasta que colapsa la muestra, ¿no es cierto? Para la muestra 2 igual y para la muestra 3 igual hasta que colapsa la muestra. Y hay un punto de quiebre, ¿no es cierto? Ese punto de quiebre va a hacer que me ayude a determinar justamente estos valores, tanto para la muestra uno, muestra 2 y la muestra 3. ¿Para qué sirve eso? Entonces, una vez que obtenga ese dato, ¿no? Incremento de P1, ¿cierto? Ustedes obtienen ese valor y luego suman al valor que ya tienen a 0,07. Porque sabemos bien que en todo caso el esfuerzo mayor, ¿cierto? Más el esfuerzo principal menor,
nos va a dar el sigma 1, ¿sí? Vale decir, como lo vuelvo a repetir, sigma 3 más el valor que obtengas va a darte igual a el esfuerzo principal mayor, vale decir, sigma 1. De idéntica manera, para la muestra número 2, graficas también la presión vertical versus la deformación axial y obtienes el valor de delta P sub 2. Más 1,40 te dará el valor de la presión vertical mayor, vale decir, sigma 1, sigma 1, ¿verdad? Y para la muestra 3 igualmente, si autograficas la presión vertical versus la deformación axial, obtienes el delta P sub 3, sumas más 280 y te va a dar el valor del sigma 1, esfuerzo principal mayor para la muestra número 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, fíjense de que para este gráfico puedes hacerlo manualmente. Te sugiero que puedas utilizar papel milimetrado o si quieres también puedes utilizar el Excel, un programa, programita. Lo importante es que desarrollen, manipulen ustedes, háganlo para que puedan saber de qué manera se procede con los datos de la inseminación direccional. Observe entonces de que a través de esto que hemos hecho, ¿qué estamos obteniendo? Sigma 3, esfuerzo principal menor y esfuerzo principal mayor para la muestra 1, ¿cierto? Esfuerzo principal menor y esfuerzo principal mayor para la muestra 2. Igualmente, ¿no? Esfuerzo principal menor y esfuerzo principal mayor para la muestra número 3. Vale decir que tienes ya todos esos datos. ¿Para qué tenemos esos datos? Para pasar a la siguiente pregunta que te dice, utilizando el círculo de Mohs, grafique los esfuerzos principales. Vale decir, sigma 1, esfuerzo principal mayor, sigma 3, esfuerzo principal menor, y el círculo correspondiente para cada una de las tres muestras, ¿no? Y entonces empezamos a graficar. Te das cuenta de que por efecto didáctico sirve esto. En rojo estaba la muestra 1, en azul la muestra 2 y en verde la muestra 3. ¿Sí? Entonces aquí están los datos. El esfuerzo principal menor a la muestra 1 está en rojo. ¿Sí? Y el esfuerzo principal mayor igualmente para la muestra 4. Entonces ahí tienes. Lo principal menor, esfuerzo principal. ¿Qué haces? Grafica su círculo. Sí. Idéntica manera, tienes el valor de el esfuerzo principal menor para la muestra 2, ¿no? Esfuerzo principal menor para la muestra 2. Igualmente, esfuerzo principal mayor para la muestra 2. Entonces, igualmente, gráficas tu círculo correspondiente para la muestra número 2. Bueno, listo. Y de idéntica manera tienes el esfuerzo principal menor, esfuerzo principal mayor para la muestra número 3 y de idéntica manera aplicas tu círculo también, ¿cierto? Como que ya tienes los tres círculos, entonces simplemente ya trazas la tangente que va a poderte permitir determinar lo que tanto estamos buscando, los valores índices para el análisis de estabilidad de taludes. La resistencia al esfuerzo no drenado, vale decir C sub U, y el ángulo de fricción no drenado. ¿De acuerdo? Esos dos valores quiero que cada uno calcule. Puedes hacerlo de manera manual, puedes hacer a través de cálculo, una hoja de cálculo. Seguro que van a variar por ahí, por milésimas, por redondeos. No te das problemas. Total, en ingeniería civil nosotros manejamos el factor de seguridad o 3, es que no tienes problemas. A alguno por ahí le saldrá 0,91,
C, a otro le saldrá 1.01. Son márgenes mínimos, pero lo que quiero que cada uno tenga sus datos. Uno podrá tener 0.95, el otro 0.96, el otro 0.94. Cada uno como, como lo que está procediendo individualmente. No quiero que, compañero, ¿qué han hecho? Ah, pásamelo. Y no sabes ni siquiera de dónde ha salido. Yo quiero que tú mismo procedas y que esos valores lo guardes. En algún momento te van a servir cuando vamos a hacer el cálculo del análisis de estabilidad de taludes en la segunda parte del curso. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta hasta acá, por favor? Bueno, creo que está claro. Estamos haciendo lo más didáctico posibles de manera que se pueda entender. ¿De acuerdo? Entonces, lo que corresponde a la fase asíncrona, eso ya debe estar reflejado también en la pantalla. Pues ya lo revisa, ¿no? Entonces, de lo único que hemos determinado, lo que está buscando tanto son los parámetros de resistencia no drenados, el valor de C sub U, el valor de ángulo de fricción no drenado. Muy bien, ya dado que no hay consultas, vamos a pasar también a otro tema importante que nos convoca. Desarrollo esta semana. Solicitaron que podía darles, creo, querían comprar sus títulos de ingenieros civiles a las citas en 3 de mayo, seguramente que lo han hecho decir también, que prontamente se va a realidad, ¿no? Para recuperar en todo caso la sesión, vamos a desarrollar este tema que correspondía a esa fecha. Flujo bidimensional. Esto ya es parte del requisito de hidráulica que les comentaba. Se están dando cuenta de que varias de las áreas de ingeniería civil ahora necesitamos. Ahora vamos a apelar a vuestros conocimientos de la hidráulica. Y en mecánica de fluidos 1, mecánica de fluidos 2 han desarrollado todos estos temas, ¿no? Pero he estado revisando que han hecho la ley de Darcy, por cierto, y de hecho la ley de Darcy como que era un modelo hidráulico, sus datos a veces se quedan cortos, pues solamente para eso, ¿no? Para el laboratorio. Y cuando nosotros estamos en obra, ya no pues en una obra pequeña, sino en las obras de remediación en las que hemos trabajado bastante tiempo, en la remediación de taludes o en la construcción de presas de tierra, la verdad es que esas concepciones sí quedan pequeñas. Y entonces se tiene que, además, en los fundamentos de Darcy, apelar a la red de flujo como otro método que nos permite determinar si es que hay presencia de infiltración o no, como un dato tan importante en lo que es análisis de estabilidad de suelos y taludes. Por ahí su importancia. ¿Y qué viene a ser una red de flujo? Viene a ser una representación diagramática de las líneas de corriente y las líneas equipotenciales del escurrimiento del agua poroso. Un suelo es un medio poroso, ¿cierto? Porque hay presencia de poros. En el diseño, como le decía, de una presa de tierra es indispensable pues contar con la red de flujo. Y la red de flujo nos dice que es una representación diagramática de líneas de corriente. Entonces, la pregunta, ¿qué es una línea de corriente? Y está revisando vuestros sílabos y en mecánica de fluidos han definido la línea de corriente aquella que puede trazarse a través de un escurrimiento natural, ¿cierto? A través de ese escurrimiento natural, esa es una línea de corriente. Y normalmente, fíjense, si tengo la superficie, como en el caso del altiplano, es plana, entonces paralelamente se estaría dando las líneas de corriente, ¿no? En cambio, las líneas equipotenciales, como
dice Newton, ¿no? Son todos los puntos que tienen igual potencia. Se recuerda que en fluidos que determinaban, ¿cierto?, la potencia en función a un nivel arbitrario, esos puntos que determinabas, ¿sí? Cuando coinciden del mismo valor, eh, eso se llama tener igual potencia. Por ahí que de las leyes de Newton se desprende que para materiales homogéneos e isotrópicos, como son los suelos, las líneas equipotenciales son perpendiculares a las líneas de corriente, ¿no? Si las líneas de corriente son horizontales, vale decir que la línea potencial va a ser pues vertical, porque es perpendicular. Entonces, además, para aclarar, ustedes saben que el material homogéneo es aquel que presenta las mismas propiedades en toda su masa. En el caso de los suelos isotrópicos, son aquellos en los cuales el coeficiente de permeabilidad es el mismo en todas las direcciones. ¿Y qué es el coeficiente de permeabilidad? Ese es aquel valor K que justamente eh, puso Darcy en su momento, ¿no? ¿Y qué viene a ser el coeficiente de permeabilidad? En realidad viene a ser la velocidad, porque si te das cuenta, el coeficiente de permeabilidad para los diferentes tipos de suelos está en unidades de velocidad, porque es que en realidad es la velocidad con que tiene el agua, en el caso de los civiles, estudiamos el agua como fluido, en transcurrir a través de un suelo, dice a través de un medio poroso, pero para el caso nuestro, los civiles, trabajamos con suelo. O sea, esa velocidad con que tiene que transcurrir a través de un suelo el agua, ese es el valor del coeficiente de permeabilidad. Entonces, hablemos un poquito sobre los flujos en suelos. Y ahí está entonces el flujo unidimensional. Imagínate que tú pudieras tener un punto A en una parte superior y tienes un punto B en una parte inferior de tu muestra. Le echas agua en la parte superior y quieres saber, pues, con qué velocidad va del punto A al punto B a la parte inferior, ¿cierto? En las gravas va a ser seguramente rápido, obvio, ¿no? Las arenas medianamente, en los limos por ahí va, y va a ser un poco más lento en los arcillos, ¿no? Porque obviamente este, las gravas presentan por mil diámetros eh, poros de mayor magnitud. Sabemos también que en las arcillas formadas, como es habitual por partículas aplanadas, podría existir un pequeño porcentaje de poros aislados. Sí, cierto. Entonces, como los poros de un suelo están aparentemente comunicados entre sí, el agua puede fluir a través de esos poros, pues, ¿no es cierto? Entonces, a ese efecto, como te digo, se denomina coeficiente de permeabilidad. Y alrededor más o menos de 1850, Darcy propone un modelo hidráulico en París, ¿ya? En un depósito con un lecho filtrante, en este caso utilizó arena con una determinada porosidad, ah, y determinó determinada longitud de ese suelito, de ese lecho filtrante, y concluye que el gasto o el caudal se puede determinar a través del famoso KIA, ¿no? Debes recordarte de tus conocimientos de hidráulica entonces, ¿no? El famoso KIA. ¿Y qué venía a ser KIA? K viene a ser el coeficiente de permeabilidad de Darcy y viene a ser la diferencia de alturas, H sub T menos H sub 4 entre la longitud, no es otra cosa que el famoso gradiente hidráulico que también eh, habla Darcy, ¿no? H sub 3 viene a ser la altura sobre el plano de referencia a la entrada del lecho filtrante. H sub 4, altura sobre el plano de referencia a la salida del lecho filtrante. L viene a ser la longitud de la muestra, en ese caso se utilizó arena.
El área es el área interior de la sección transversal. Ustedes saben, para efectos de cálculo de ingeniería, se, con- se considera normalmente un metro lineal. Y Q viene a ser pues el gasto o caudal, ¿no? Entonces, eso es la determinación que hace Darcy, un aporte importantísimo a la ingeniería civil, ¿no? Luego se tiene la concepción de lo que son las cargas de agua, las cargas de agua. Y las cargas de agua se ha estudiado mucho en mecánica de fluidos en el área de Nauca, y ahora también necesitamos repasarlo. Probablemente también han tocado el uso de suelos y cimentaciones. En el estudio del flujo de fluidos, en realidad se suele trabajar mucho con matemática, por cierto, avanzada, ¿no? Y en todo caso, para este estudio de la presión, Euler analiza un elemento finito fluido. Imagínense un cubo de pues, una partícula así de agua, ¿no?, minúscula, para hacer un análisis de presiones, ¿no?, en un elemento finito fluido, en tres dimensiones, al que le aplica pues, las presiones en las diferentes direcciones, ¿no? Entonces, si todas las partículas de ese elemento finito fluido, visto como un medio continuo, está en reposo o moviéndose con la misma velocidad, se dice que el fluido es un medio estático. Es un principio físico fundamental, ¿no? Si tiene la misma velocidad o no tiene movimiento, pues se considera como medio estático. Interesante. Entonces, como no hay movimiento relativo entre las placas adyacentes, de hecho, no va a existir tampoco fuerzas cortantes. Te vas a dar cuenta que las únicas fuerzas que actúan sobre esas superficies del fluido, vale decir, en ese elemento fluido finito, van a ser la presión, ¿no? Presión en la dirección X, presión en la dirección Y, presión en la dirección Z. Sí, positivo y negativo. De manera que tiende a cero y va a mantener el equilibrio, obviamente, esa partícula, ¿no? Por lo tanto, es necesario conocer los principios de Euler, que sí lo han hecho en Fluidos 1, porque la primera fórmula que se deduce en mecánica de fluidos es la de Euler. Porque la fórmula de Euler empieza a generar las demás fórmulas de mecánica de fluidos y de la hidráulica. Lo que ha podido pasar es que normalmente sucede en casi todas las universidades donde hay ingeniería civil, no solamente del Perú, sino del mundo, es que la mala costumbre de darte una fórmula y darte algunos datos y simplemente tú, como un robotcito, empiezas a introducir y reemplazar datos. No sabes qué estás metiendo de datos y qué resultado está saliendo. Cuando más bien se debería propender a demostrar cómo es que se ha formulado esa fórmula. Y es que cómo es que se ha formulado esa fórmula te va a dar conocimientos exactos de lo que realmente quiere dar a conocer ese principio. ¿Sí? Porque de lo contrario, simplemente les daría la fórmula y datos y estaremos en lo mismo. Y eso es lo que no queremos. Así que vamos a tener que repasar, van a desempolvar sus cuadernitos de fluidos, sus libros por ahí. Y si no quieren hacerlo, ya pues utilizarán Santo Google y tanta información de la web que pueden sacarle el Google provecho para sus conocimientos. Porque este tema ya se ha desarrollado, pero que se requiere, eh, ¿qué les digo?, refrescar. Y a través de la fórmula de Euler, Leonardo da Vinci pone una cubeta de agua sobre una mesa
empieza a arbitrariamente considerar dos puntos donde las presiones obviamente son diferentes, ¿no? Dos puntos diferentes en diferentes posiciones verticales. De manera que se podía obtener lo que es la energía potencial, el valor de Z, por recordarte ya. Y, ¿qué les digo? La energía propia del fluido, en el caso de los ingenieros civiles, sabemos que es igual a la presión respecto de su peso específico, ¿no? Y a través de ello, Leonardo da Vinci formula la ley de Pascal. Y en mecánica de suelos, debes recordarte, has hecho el principio de los vasos comunicantes. O sea, lo que te enseñaron en hidráulica, la ley de Pascal, en otras palabras, en geotecnia se llama principio de los vasos comunicantes. Y en la práctica en obra es que tú de pronto aperturas o perforas un pozo, digamos, donde estás en este momento ahí, sentadito, ahí perforas un pozo. Hazte una idea. Y a 3 metros de distancia perforas otro pozo. ¿Y a qué se refiere el principio de los vasos comunicantes? Si tú agarras una wincha y mides la profundidad donde está el agua subterránea, que probablemente en estas épocas lo vas a encontrar a 40 centímetros, porque wow, es casi superficial acá en Juliaca, y seguramente en el otro punto también está a 40 centímetros. Es que el principio de Pascal indica eso, ¿no? De que la energía potencial debe ser la misma. El valor de Z, no te olvides, según sea arbitrario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la plataforma también seguramente se va a activar ya su extensión de este tema y había que demostrar la fórmula de la ecuación general de Euler, que viene a ser la ecuación general de electrostática, y también la demostración de la ley de Pascal. ¿De acuerdo? Son conceptos fundamentales que tenemos que nosotros manejar para poder tomar las mejores decisiones cuando ya entremos a hacer el análisis de estabilización de suelos y taludes, ¿no? Y para complementar esta parte ya vamos a ver de qué manera ustedes lo veían en hidráulica o en fluidos, esos parámetros y de qué manera lo vemos ahora en estabilidad de taludes, ¿no? Ah, en respecto a las cargas de agua, comento que así como tenemos las cargas de presión, las cargas de altura, ¿no? Entonces, y la carga total, que es el valor de H, ¿cierto? Que también igualmente, bueno, no sé qué pasó, no estoy queriendo compartir. Bueno, sí, sí.
Bueno, no sé, parece que tiene un problema físico, no quiere compartir. En todo caso, voy a volver a ingresar a la plataforma. Por un momentito salgo y voy a volver a ingresar. No, bien, creo que ahora sí. Cisco, ingresar y ahora sí, ¿no? Se puede compartir. Bien, para estar cerrando este tema respecto a las cargas de agua, tanto en mecánica de fluidos hidráulica como geotecnia, análisis estabilidad de taludes, se tienen estos conceptos. Pero acá rápidamente algunas de las precisiones y variaciones de cada una de las áreas. Se tiene una carga de presión, ciertamente que es la presión dividida por el peso específico, eso es lo que ustedes manejaban en hidráulica. Ahora lo vamos a conocer como H sub P, a la carga de presión, ¿ya? A esa presión dividida por el peso específico. La carga de altura geométrica, en lo que se conocía como energía potencial, el valor de Z en mecánica y fluidos hidráulica, ahora lo vamos a conocer como H sub E. Y finalmente la carga total, que no era otra cosa que la suma de las cargas anteriores, HP más HE, es H, la carga total, ¿verdad? La carga piezométrica es un concepto también, por recordarlo, viene a ser la carga de presión más la carga geométrica, vale decir, la carga total.
en una filtración a través del suelo, donde es despreciable la carga de velocidad. Por lo tanto, para efectos de análisis de ingeniería, la carga total y la carga piezométrica son iguales. Y acá tiene dos principios. El primero, que el flujo entre dos puntos cualesquiera depende solo de la diferencia de la carga total. Y segundo, que puede elegirse un plano de referencia cualquiera. Eso es lo importante de la hidráulica, ¿no? Para medir las cargas de altura. La magnitud absoluta de estas cargas tiene escasos significados. Más interesante, la diferencia de carga de altura, la cual es independiente del plano de referencia elegido. Y los piezómetros en la mecánica de suelos, la carga de presión puede deducirse para calcular las presiones efectivas, y la carga de presión es un punto donde puede medirse directamente o ser calculada mediante los principios de la mecánica de fluidos. Y finalmente, la carga de presión o presión del agua en un punto de una masa de suelo se obtiene mediante un piezómetro, que significa medidor de presión. ¿De acuerdo? Y esto último, que tiene que ver ya propiamente con la estabilización de suelos y taludes, que es el siguiente tema que le vamos a empezar, es que en este año ha tenido una situación muy interesante y particular, porque han habido un periodo de retorno interesante en el presente año, donde muchas de las zonas del país han sufrido deslizamientos producto justamente de la infiltración y la presencia de agua, ¿no? Por ahí es tan importante el estudio de flujos en lo que es estabilización de suelos y taludes, ¿de acuerdo? Aquí hay un ejercicio para poderlo hacer. Tomen nota, por favor. Cálculo de la carga de presión. Hay una figura que se va a presentar en la siguiente diapositiva. Se muestra una columna de suelo con una porosidad de 0,33 y una permeabilidad de K igual a 30 centímetros por metro, en la que el agua se filtra verticalmente hacia abajo. Se mantiene la presión atmosférica en la parte superior del depósito de agua en una cota de 3,60 metros, y en el nivel de agua inferior en la cota cero. Primero, determinar primero las cargas de altura y total, y luego calcular la carga de presión. Entonces, acá tienen la figura. Voy a duplicar para duplicar. Entonces, fíjense, acá está el sistema que nos propone. Nos dicen una cota cero acá, que está puesto a la atmósfera, y una cota de 360 que también está puesto a la atmósfera. Tenemos que tomar en cuenta que ya nos hemos dado cuenta de la teoría, que la carga total es igual a la carga de presión más la carga geométrica, de donde la carga de presión es igual a la diferencia de la carga total menos la altura, ¿cierto?
Y entonces si analizamos en el punto cero, en la cota cero, vemos que a la carga total acá es cero, pues no, altura geométrica tampoco no hay, es cero. Por lo tanto, la diferencia de esas alturas va a ser igual a cero. Vale decir que la carga de presión es cero, y es lógico. Si está expuesto a la presión atmosférica, la presión ahí es igual a cero, en este punto T, ¿de acuerdo? Cero, entonces. Pasemos al análisis al punto C. Acá la carga total sigue siendo la misma, ¿sí? En este caso cero. La carga geométrica sí se eleva a 60 centímetros hasta el punto C, 0.60. Por lo tanto, la carga de presión es igual a menos 0.60, la diferencia, ¿no? Entonces acá vemos que está en rojo, para efectos didácticos, el gráfico de la carga de presión, ¿no? Menos 0.60 la carga de presión respecto de la carga geométrica, de la carga eléctrica. Pasamos al punto B, igualmente, y en este caso analizamos, fíjense que la carga total es todo esto que está a 360, la carga total. La altura geométrica está a 240 en el punto B. La diferencia va a ser 1.20. Entonces a 1.20 respecto de la carga de. Acá estaría el punto B, entonces, de la carga de presión. Y finalmente en el punto A tengo la carga total 360, la altura geométrica también 360, la diferencia sería 0, lógico porque está expuesto a la atmósfera también, la carga de presión, entonces acá también es 0, ¿no? El esquema entonces 0 a una altura geométrica de 360. En rojo está entonces el gráfico de la carga de presión. Y finalmente la carga total está en amarillo. La carga total graficamos respecto a la carga geométrica o altura no geométrica. Para el primer punto D tenemos carga total 0, carga geométrica 0. Para el punto C tienes carga total 0 y altura geométrica 0,60. 0,60. Acá estaría C. Para el punto B tenemos carga total 360, ¿cierto? Y altura geométrica 240. Carga total 360 y altura geométrica 240. Finalmente, para el punto A, carga total 360 y altura geométrica 360. 360 y altura geométrica 360. Entonces, el gráfico en amarillo representa la carga total. Muy bien. Entonces, perfecto. Les dejo para que lo puedan graficar. ¿De acuerdo? Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dime. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. He tenido unos inconvenientes con la línea que tengo, estoy trabajando ahorita y no he recibido el correo del Canvas, ingeniero, hasta ahora y quería comunicarme con usted y no he podido hasta ahora. No sé si me podría mandar la invitación al Canvas, ingeniero, por favor. Y acaban los días. Pero recién te has Canvas, matriculado, he tenido unos problemas, ingeniero, está retomando la carrera. porque me preocupa porque, de acuerdo a la ley universitaria, ya tendrías la asistencia eh, más del 70% de inasistencia, ¿no? Entonces ese es un inconveniente. Pero igual, voy a buscarlo si estás matriculado y te envío apenas terminamos la sesión, la invitación, ¿de acuerdo? Ingeniero, Ingeniero, gracias, ingeniero, para ingeniero. mí sería el Buenas mismo, tardes, yo pero ya me también. matriculé hace tiempo. ¿Cómo es eso de hace Eh, tiempo? Tienen un delegado, ¿no? Y en todo caso, para ordenarse a través del delegado, comuníquense y me indican. A estas alturas, fíjense, ya estamos medio semestre, la próxima sesión ya es el examen. Y esta vez sí voy a hacer eh, justo en ese sentido, la asistencia sí va a tener una ponderación de acuerdo a la ley universitaria.
Ingeniero, buenas tardes. Disculpe que le moleste, ingeniero. Ya tenemos ahora ya este curso con Cata Armada, ingeniero. Sí, no hay problema. Ya pueden retirarse, ¿no? No hay Ok, inconveniente. quiero muchas gracias. En Disculpe, todo ingeniero. caso, más bien los que todavía tienen un problema por plataforma en Canvas, pueden quedarse unos minutos para de una vez solucionar. El resto ya se puede retirar, de acuerdo al sílabo está programado. El próximo martes tienen su primera evaluación. Hasta entonces. A ver, Cavani, vamos a trabajar contigo en todo caso.